Hola, ¿qué tal? Me alegro mucho de que estés aquí. En este vídeo quiero hacerte un planteamiento general. Lógicamente no podemos entrar al detalle porque entonces este vídeo sería eterno. Un planteamiento general de cuál es desde mi punto de vista el enfoque con el que la pyme agroalimentaria debería plantearse su estrategia, teniendo en cuenta las condiciones en las que ya estamos viviendo en este mundo de hoy, porque realmente después de la profundísima crisis que todos hemos vivido y hemos sufrido, lo que algunos llaman la Gran Depresión entre 2008 y 2013, ya nada va a ser igual. El mundo realmente está cambiando de una manera rapidísima, la sociedad está cambiando también en base a muchísimos nuevos planteamientos y a las experiencias vividas durante esa crisis y lógicamente las empresas agroalimentarias deben adaptarse también a esta nueva realidad y por lo tanto tenerla muy en cuenta a la hora de hacerse planteamientos de hacia dónde enfocar su futuro, hacia dónde enfocar su gestión y cómo realizar y llevar adelante su desarrollo. Vamos a entrar ya en la presentación, pero me gustaría empezar haciéndote una pregunta. Y es una pregunta sencilla de plantear y quizás difícil de responder. ¿Cuál es vuestra estrategia? ¿Sabrías responderme de una manera concreta, concisa, sin dudarlo, con unas pocas frases y expresarme cuál es la estrategia de vuestra empresa? Realmente, si no puedes responder de una manera clara a esta pregunta, te diré que no es algo muy extraño. Realmente, una gran mayoría de las pymes agroalimentarias todavía son incapaces de responder a esta pregunta de una manera clara, como te digo, concisa y bien planteada, ¿no? Y realmente este es un asunto capital que toda empresa y desde luego tu empresa debería plantearse de una manera muy seria. Fíjate, te traigo una inscripción que hay en una iglesia de una localidad de Inglaterra, una inscripción nada menos del año 1730, que dice lo siguiente: una visión sin una tarea es solo un sueño. Una tarea sin una visión es un trabajo fatigoso. Pero cuando la tarea y la visión van de la mano, son la esperanza del mundo. Traigo esta inscripción para el asunto que nos compete hoy del planteamiento de la estrategia, porque de alguna manera lo que nos está indicando es que para tener éxito en la vida y para tener éxito en cómo progresar dentro de una empresa, necesitamos como dos partes, ¿no? Por un lado necesitamos una visión, necesitamos un horizonte, necesitamos unos objetivos hacia los que dirigirnos. Y por otro lado necesitamos realizar tareas, necesitamos realizar acciones que desde nuestra posición actual nos vayan acercando a esa visión, a ese objetivo o a ese sueño que nos hemos planteado. Porque a la hora de plantearse qué es esto de la estrategia, sería responder a estas tres preguntas fundamentales. Por un lado, ¿cuál es nuestro análisis de la realidad? ¿Cómo vemos nosotros la situación del entorno interno de nuestra propia empresa, la situación del funcionamiento interno de nuestra organización, el análisis de la realidad en términos de entorno externo, qué está pasando con nuestro mercado, qué está pasando con nuestra competencia, qué está pasando o cómo están pensando nuestros clientes y nuestros consumidores, qué está pasando con los proveedores, con los aprovisionamientos, con las compras, para a partir de ese análisis de la realidad decidir hacia dónde queremos ir, decidir hacia dónde vamos a encaminarnos. Y ese hacia dónde ir lo tenemos que concretar en unos objetivos, objetivos en este caso estratégicos, que vendrían a definir qué queremos conseguir exactamente y cuándo queremos llegar
a conseguir esos objetivos. ¿Qué concretamente queremos llegar a alcanzar y para cuándo nos planteamos que deberíamos conseguir esos objetivos que nos planteamos? Y finalmente estaría la definición de esas líneas estratégicas que vienen a ser el cómo pretendemos llegar desde nuestra situación actual, paso a paso, tarea a tarea, como nos decía la inscripción de la Iglesia inglesa, hacia esos objetivos que nos hemos planteado para un plazo concreto. Te traigo también ahora una definición de lo que sería dirección estratégica, una definición que elaboró en 1989 Fred David. Dirección estratégica, según David, es la ciencia que diseña, formula, implementa y evalúa decisiones transversales a los diferentes ámbitos de la organización con el objeto de conseguir sus objetivos en el largo plazo. Por lo tanto, fíjate que está hablando de que debemos pensar y diseñar nuestra estrategia, debemos formularla, y eso significa en algo concreto, en algo documentado, en algo que sea tangible, implementarla, es decir, ponerla en práctica, ponerla en acción y evaluarla, lo que significaría revisar periódicamente qué es lo que está ocurriendo con esos planteamientos que hemos hecho y cómo está yendo la realidad, ¿verdad? Relacionada o relativa a decisiones transversales, es decir, planteamientos para las distintas áreas, para los distintos territorios, para los distintos departamentos de nuestra organización de una manera coherente entre ellas y de una manera efectivamente transversal, de una manera que no sea interna en cada área, sino de forma que trascienda y que sea horizontal a todos esos ámbitos organizativos. En muchas ocasiones habrás visto que los planteamientos de dirección estratégica se asemejan mucho a lo que sería una partida de ajedrez. Y efectivamente hay ciertas similitudes, ¿verdad? En una partida de ajedrez los movimientos del adversario son impredecibles, es decir, no sabemos cuál va a ser el siguiente movimiento de nuestro contrincante en la partida, no sabemos exactamente qué es lo que pretende hacer de ahora en adelante nuestra competencia en el ámbito empresarial. En segundo lugar, el terreno de juego está perfectamente delimitado. Sabemos las dimensiones del tablero, sabemos cuántas casillas negras, cuántas casillas blancas tenemos y por lo tanto sabemos cuál es nuestro campo de actuación dentro del cual tenemos que jugar esa partida. Y finalmente la tercera idea sería que las reglas son inquebrantables. Tanto nuestro competidor como nosotros sabemos cuáles son las reglas de nuestro entorno, las reglas de nuestro mercado. En la partida sabemos cuál es el movimiento que puede hacer un alfil, cuál es el movimiento que puede hacer un peón y tanto nuestro adversario, nuestro competidor como nosotros jugamos dentro de ese marco que son las reglas que están establecidas dentro de nuestro sector, dentro de nuestro mercado, dentro de nuestro negocio. Pero vamos a tener que reflexionar sobre qué es lo que está pasando hoy con todo este planteamiento general de cuáles son las reglas y el terreno de juego y sobre todo qué es lo que ocurre hoy en día con el largo plazo. Y para eso te voy a poner un vídeo que elaboró en el año 2016 el World Economic Forum, que es más conocido coloquialmente como el Foro de Davos, y en aquella reunión del 2016 el Foro de Davos dio carta de naturaleza a lo que es el concepto de la cuarta revolución industrial. Este vídeo está en YouTube, ahí tienes el link para que lo puedas ver todas las veces que necesites y en cualquier caso yo te lo voy a poner aquí en un momento y después volvemos con la presentación.
¿Qué nos está diciendo este vídeo tan clarificador y tan interesante? Te traduzco directamente lo que ponía en sus textos. Se están ya produciendo cambios a una velocidad y a una escala con una potencia como nunca se había experimentado antes. La interacción entre la nanotecnología, la neurociencia, la impresión 3D, las redes móviles, la robotización o la digitalización, todo ello en un entorno global, van a crear realidades que son inimaginables previamente. Las grandes innovaciones radicales se pueden producir cada pocos años. Casi cualquier persona será capaz de crear nuevos productos y servicios más rápido y más barato. El acceso a la tecnología se extenderá de manera casi instantánea. Los modelos de negocio de todas y cada una de las industrias y actividades se van a ver transformados. Está diciendo que estamos en un entorno de revolución, nueva revolución industrial, la denomina 4.0, en el que las cosas están yendo a una enorme velocidad, en el que la tecnología está cambiando radicalmente la realidad tal y como la estamos conociendo hasta ahora, está hablando de innovación radical, está diciendo que cualquiera puede entrar a jugar desde cualquier parte del mundo y en cualquier sector, además con un impacto instantáneo y, lo que es muy importante, todas y cada una de las industrias se van a ver transformadas. Después de este panorama que hemos visto, de esta nueva situación, ¿qué es lo que ocurriría entonces con la definición que habíamos manejado de dirección estratégica? La primera consecuencia es que el largo plazo es algo que se reduce sustancialmente, no voy a decir que se elimine, pero desde luego el concepto de largo plazo se acorta muchísimo a la hora de plantearnos nuestros horizontes. Y desde luego los movimientos del adversario siguen siendo impredecibles, este es un criterio que se mantiene, pero tanto el terreno de juego como las reglas ya no está delimitado y realmente ya no son reglas inquebrantables. Realmente los planteamientos de innovación de hoy se plantea precisamente que sean disruptivas y ese concepto ya lleva implícito la idea de romper reglas. Es una de las reglas que hoy se están aplicando de una manera global y general en cualquier sector y en cualquier espacio competitivo que nos planteemos. Y además el terreno de juego tampoco está delimitado porque las interacciones entre los distintos sectores se están produciendo cada vez de una manera más importante y de una manera más radical. Y algo que creemos que no afecta a nuestro sector porque se maneja en otros sectores industriales o digitales, puede ser incorporado a nuestro sector y cambiar de una manera muy fuerte el terreno de juego en el que nos estamos moviendo. Además de que distintas empresas y entidades que se han movido en sectores delimitados hasta el momento están trascendiendo de sectores, como estamos viendo, y es un ejemplo el caso de Amazon, una tienda de venta online que ya ha penetrado de una manera decidida en el mundo del retail y en el mundo de la venta alimentaria. Esto es lo que se están denominando los entornos VUCA. Son un acrónimo en inglés que viene a hablar de entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, que definirían la situación del entorno global con el que nos encontramos en este momento. Ante una situación como esta, cabría preguntarnos qué es entonces la estrategia. Y para eso podemos utilizar una definición también de Michael Porter que dice que estrategia es la forma básica de competir de la empresa. Y a la hora de plantearnos cómo competimos con nuestra empresa, tenemos dos opciones de competición. La primera
es que hagamos lo mismo que nuestros competidores, pero que lo hagamos más barato. Esta es una estrategia que, como sabes, se aplica con muchísima frecuencia. Yo quiero entrar en el mercado o quiero sacar a un competidor mío de mi mercado y lo que me planteo es reducir en unos casos los costes, que eso siempre está bien, pero en otros casos la reducción sistemática de nuestro margen con el fin de vender más barato y por eso intentar de esa manera sacar a nuestro competidor de nuestro mercado, cosa que nuestro competidor también está haciendo con nosotros. Y por eso se llama la estrategia de los océanos rojos, rojos de la sangre de todos nuestros competidores y de la sangre propia nuestra, que realmente unos contra otros nos estamos literalmente desangrando a base de esa reducción de margen y de intentar entrar en un mercado, de sacar a un competidor nuestro del mercado con una estrategia pura de precio. La otra línea de actuación que nos podemos plantear para competir es hacer cosas de valor diferente y entonces cobrar por esa diferencia de valor que estamos aportando al mercado. Significa descubrir nuevas formas de hacer, significa descubrir nuevas opciones y por eso se habla de la estrategia de los océanos azules, opciones que todavía están por descubrir para nosotros y que nos puede permitir aportar un valor diferente a nuestro mercado y a nuestro cliente y cobrar por esa diferencia de valor que estamos ofreciendo. Por lo tanto, nos estamos hablando de la construcción de valor, que es lo mismo que decir la construcción de elementos de diferenciación nuestra frente a nuestra competencia y también de establecer barreras de entrada a la competencia para, por un lado, si es posible, evitar que nos copien esas nuevas ofertas de valor o, en cualquier caso, que si consiguen hacerlo lo hagan lo más tarde posible. Por lo tanto, cuando te planteas tu reflexión estratégica, lo que te tienes que plantear es cómo vas a crear valor superior, dónde lo vas a crear y para quién lo vas a crear. Significa pensar no exactamente qué quieres tener, sino qué quieres ser, quién quieres ser en tu mercado. Significa hacer las cosas correctas para dar un servicio diferencial y rentable. Estamos hablando de a qué zonas geográficas quieres dirigirte, cuáles son los tipos de clientes más adecuados para ti, cuál es el dolor que vas a resolver de esos clientes. Significa también decidir qué no vas a hacer y a dónde no te vas a dirigir. En muchas ocasiones todos queremos abarcarlo todo y esto muy frecuentemente es un grave error. En tu sector y en el entorno agroalimentario en el que te mueves hay muchos terrenos de juego. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué tamaño tiene? ¿Hasta dónde alcanza? ¿Qué clientes no incluye? Aunque ya hemos visto que el terreno de juego cambia y cambia cada vez más rápido. En resumidas cuentas, se trata en esa reflexión estratégica pararse a pensar y analizar el entorno. ¿Dónde yace tu oportunidad? ¿Dónde yace tu oportunidad en función de tus características distintivas y superiores? Y aquí empezamos a hablar de dos opciones. ¿Cuáles son tus oportunidades? Y también cuáles son tus capacidades diferenciales. Por eso, cuando nos planteamos la principal herramienta que ha existido siempre para definir la estrategia y para otras muchas cosas, el famoso DAFO, en el que analizamos fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, resulta que con este nuevo planteamiento como que nos surgen dos enfoques, dos posibilidades, dos opciones
a la hora de plantearnos nuestra estrategia. La primera opción es una opción enfocada a las oportunidades. Es lo que se llama o lo que se denomina desde el exterior hacia el interior. Se trata de buscar en espacios externos, en nuestro entorno, combinaciones de producto-mercado inexistentes. Y a partir de ahí, una vez que hemos identificado esas posibilidades de oportunidades que nos ofrece el entorno, a partir de ahí construimos las fortalezas y las capacidades internas para producir el producto. Y realmente cuando miramos en nuestro sector las tendencias y las oportunidades, pues encontramos muchísimas, ¿no? Las oportunidades ligadas al consumo responsable de alimentos más naturales, sostenibles y éticos, desperdicio cero, la tendencia saludable, alimentos más frescos, menos procesados, la disminución o eliminación de las grasas trans, de los azúcares añadidos, sabores más tradicionales, pero en formatos y usabilidades propios del siglo XXI, todo lo relacionado con la información y trazabilidad. El consumidor quiere saber qué estoy comiendo, cuál es su origen y el camino recorrido. El mundo que se conoce como el convenience, productos on the go, productos para fáciles de usar, todo en uno, fácil de consumir en cualquier lugar. Y luego todo el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación y la tecnología en general, el impacto de Internet en todo el sistema agroalimentario, desde la producción, la transformación, la comercialización, la información, el marketing. Es decir, las tendencias que se están desarrollando en nuestro sector, cuando las observamos es ahí donde tenemos que intentar captar cuáles son las oportunidades que nosotros desde nuestro negocio, desde nuestra empresa, podemos poner en marcha. El segundo enfoque que podemos tener a la hora de basar en él nuestra estrategia sería mirarnos hacia el interior y ver cuáles son nuestras fortalezas diferenciales. Sería olvidarse por un momento del entorno, mirar dentro de nuestra organización y aprovechar cuáles son las capacidades diferenciales, qué es lo que tenemos de especial, qué es lo que tenemos de dentro nuestra de diferencial frente a nuestra competencia. ¿Cuáles son esas habilidades exclusivas nuestras en conocimiento, en I+D, en logística, en producción, en servicio, que nos confieren liderazgo, es decir, en lo que somos los mejores, y además si nos confieren exclusividad, es decir, que sabemos hacerlo nosotros y no otros, pues ya sería una combinación tremendamente potente, ¿no? Y construir nuestra diferenciación a partir de nuestras fortalezas internas. En cualquier caso, estamos hablando de diferenciación frente a nuestra competencia, bien en base a observar las oportunidades del mercado o poniendo énfasis sobre todo en lo que somos fuertes, en lo que somos buenos, muy buenos. Hablamos de diferenciación y por lo tanto diferenciación tiene una palabra que realmente todos solemos tener también en nuestra boca, ¿verdad? Diferenciación significa innovación. La consecuencia de todo este esquema que hemos visto sería que finalmente, por tanto, la estrategia en realidad es lo mismo que innovación. Innovación entendida no solo desde el punto de vista del desarrollo y lanzamiento de nuevos productos o servicios, que también, sino una innovación en un sentido amplio y muy profundo. Pero sobre los distintos niveles y conceptos de innovación hablaremos en un vídeo posterior. Hoy por el momento hasta aquí llegamos. Muchas gracias.